¿Recuerda la imagen del Papa Francisco con la chamarra blanca de Balenciaga? Por un segundo, quizás medio segundo, tu cerebro pensó que era real. Luego, te reíste. Fue un meme, claro, pero ese microsegundo de duda es la grieta por donde se está colando el fin de la realidad tal como la conocemos. Solemos pensar que la posverdad es simplemente decir mentiras. Creemos que es culpa de las fake news o de políticos populistas. Pero Byung-Chul Han nos lanza una advertencia más aterradora. El problema no es que la mentira se disfraza de verdad. El problema verdadero es que la verdad ha dejado de importar. En su obra Infocracia, Han hace una distinción quirúrgica. La verdad requiere tiempo. La verdad es narrativa y tiene un principio y un final. Tiene un contexto y por supuesto que es sólida. La información, en cambio, es efímera. No tiene dirección. Es un átomo disparado a la velocidad de la luz. Piensa en tu feed de X o TikTok. Un video de un gato, una noticia de guerra, un baile viral, una receta de cocina. Todo tiene el mismo peso visual. Todo esto es plano. En esta luz de datos, la verdad se disuelve. Y no porque la censuren, sino porque se ahoga en el ruido. Han lo llama la crisis de la narrativa. Ya no tenemos historias que nos unan, solo tenemos datos que nos bombardean. Aquí entra otro concepto clave, la transparencia. Nos han vendido que la transparencia es buena, todo debe ser visible, pero habría que pensar si un mundo sin secretos, sin sombras, es un mundo pornográfico. Todo está expuesto porque todo entonces es mercancía. Hoy, la verdad no se busca mediante el pensamiento crítico, se busca mediante el algoritmo. El algoritmo, por su parte, no busca la verdad, busca el me gusta y las interacciones. Y la indignación genera más engagement que la reflexión en sí misma. Este es un enjambre digital que, a diferencia de una masa humana que se reúne para marchar por una causa común, el enjambre digital son individuos aislados frente a sus pantallas, zumbando y atacando y dispersándose. Un ejemplo, la cultura de la cancelación o los juicios mediáticos en redes sociales. No importa lo que dictamine un juez real tras meses de análisis, importa el veredicto instantáneo del enjambre en los primeros 15 minutos. Entonces, ¿qué hacemos? Si la información es rápida y la verdad es lenta, la resistencia es, paradójicamente, detenerse. Byung-Chul Han sugiere que la única forma de escapar de esta prisión digital no es con más tecnología, sino recuperando el aroma del tiempo. La capacidad de demorarnos, de aburrirnos y de cerrar los ojos. La posverdad triunfa porque no tenemos paciencia para la complejidad. Queremos el titular, no el artículo. Buscamos el reel de 15 segundos, no el documental. Hace 10 años confiábamos en nuestros ojos. Ver para creer, decíamos. Hoy esa frase es una trampa mortal. El diagnóstico es que hemos dejado atrás el régimen de la realidad para entrar en el régimen de la información. En el régimen anterior, los objetos eran sólidos. Una mesa era una mesa. Un hecho era un hecho. En el régimen actual, la realidad se ha vuelto no cosas. Son datos, son píxeles, son impulsos eléctricos que aparecen y desaparecen en tu pantalla retina. ¿El problema? Pues nuestro cerebro primate no evolucionó para distinguir entre un león real y un león digital generado por Midjourney, por ejemplo. Y en esta confusión, la democracia y nuestra cordura están colapsando. Solemos usar información y verdad como sinónimos, pero la realidad es que no es lo mismo, son fuerzas opuestas. La verdad es narrativa y tiene una estructura y nos da orientación. La verdad es como una brújula que simplifica el mundo para que podamos entenderlo y hablarlo. Requiere maduración y, por su parte, la información es aditiva y acumulativa. Piénsalo. Tener más datos sobre un evento no necesariamente te hace entenderlo mejor. A menudo incluso te confunde más. La información no ilumina el mundo, solo lo inunda. La verdad une las piezas mientras que la información la dispersa. Hoy, la verdad se ha desintegrado en polvo de datos. Ya no tenemos grandes historias que nos unan como sociedad, solo tenemos estadísticas virales que duran 24 horas. Hemos cambiado el sentido por el dato. Nos vendieron la idea de que la transparencia es la virtud suprema. El que nada debe, nada teme. Wikileaks, las redes sociales, el Open Data, todo debe ser visible. Estamos frente a una idea provocadora. La transparencia total destruye la confianza. La confianza solo es necesaria cuando hay algo que no sabemos. Si lo sé todo sobre ti, no necesito confiar. Solo necesito verificar tus datos. Y peor aún, la transparencia total convierte al mundo en algo pornográfico. No en el sentido sexual, sino en el sentido de la hipervisibilidad. Todo está expuesto para ser consumido. Tu intimidad, tu dolor, tu alegría, tu opinión política, todo se convierte en mercancía en el escaparate digital. El misterio ha muerto y sin misterio, sin sombras, no hay erotismo, no hay arte y no hay pensamiento profundo. El pensamiento necesita silencio y ocultamiento para crecer. Pero hoy, si no lo publicas, no existe. Aquí llegamos a uno de los conceptos más potentes de Han, la diferencia entre la masa y el enjambre. En el pasado, la masa tenía poder. Los trabajadores se unían, marchaban, tenían una voz colectiva, un nosotros. Tienen un algo común. Hoy, el medio digital ha disuelto la masa. Ahora somos el enjambre digital. El enjambre consta de individuos aislados. El Homo digitalis está solo frente a su pantalla. No se une a otros.
solo se suma al ruido momentáneo. El enjambre no marcha, más bien ataca. Han lo llama la shitstorm. Esta es una ola de indignación que crece rápido, destruye la reputación de alguien y se disipa tan rápido como llegó, sin dejar ningún cambio real en la sociedad. Volviendo al ejemplo de la cultura de la cancelación, hay que decir, esta no es justicia restaurativa, tampoco busca corregir un error sistémico. Es un linchamiento digital efímero. Es el enjambre picando para sentir que tiene poder, cuando en realidad solo está alimentando al algoritmo. Un algoritmo que no busca diálogo, puesto que el diálogo es aburrido. El algoritmo quiere tribu, quiere guerra, quiere que te sientas moralmente superior a los demás durante 15 segundos antes de pasar al siguiente video. El diagnóstico es sombrío. Estamos cansados, autoexplotados y perdidos en un laberinto de espejos digitales. Hemos perdido la capacidad de cerrar los ojos. La posverdad no se combate con verificadores de datos o los fact-checkers. Se combate cambiando nuestra relación con el tiempo. Necesitamos recuperar la capacidad de demorarse en las cosas, de leer siquiera algunas páginas enteras sin tocar el celular, de tener una conversación sin interrupciones, de aburrirse porque sí, es en el aburrimiento, en la pausa, donde el cerebro deja de procesar datos y empieza a generar sentido. La resistencia en la era de la infocracia no es gritar más fuerte en X, Twitter. La resistencia es el silencio y la atención profunda. La resistencia es atreverse a ser lento en un mundo que corre hacia el abismo. Quizás la revolución más radical hoy en día sea simplemente desconectar y pensar. Para sobrevivir, Han propone una solución final. En la desaparición de los rituales debemos recuperar el rito. No hay que confundir hábito con rito. El hábito es mecánico. Chequear el celular al despertar es un hábito. Te consume. El rito es simbólico. Detenerte a beber un café sin pantalla, leer un poema o caminar sin rumbo. El rito puede dar estructura. La tecnología nos da una comunicación sin comunidad. Los rituales nos devuelven a la comunidad sin necesidad de comunicación constante. Hoy, en la era de la hiperconexión obligatoria, necesitamos personas que tengan el coraje de desconectarse de la red para reconectarse consigo mismas. Personas que eligen no saber el último chisme viral. Personas que eligen no opinar sobre la polémica del día. El acto más revolucionario hoy no es tuitear. El acto más revolucionario es tener la soberanía sobre tu propia atención. Si la verdad ha muerto, ¿qué ha ocupado su lugar? No ha sido la mentira, ha sido algo mucho más peligroso, la emoción. Al advertir que hemos pasado de un régimen disciplinario donde te decían no puedes hacer esto, a un régimen de poder inteligente donde te dicen puedes hacer lo que quieras, exprésate. En la era de la posverdad, los hechos son aburridos, los datos son fríos, porque no generan clics. La emoción, en cambio, es fuego. El algoritmo no prioriza lo que es cierto, prioriza lo que te hace sentir. La verdad es negativa por naturaleza y con esto me refiero a que la verdad a menudo nos dice no. La verdad desmiente tus creencias y también rompe tus prejuicios. La verdad es una resistencia, es una pared sólida contra la que chocas. Duele, pero es real. Pero en la esfera digital hemos eliminado esa negatividad. Vivimos en una tiranía de la positividad. Buscamos contenidos que nos den la razón y que también nos acaricien el ego, que validen nuestra ira o también que validen nuestra tristeza. Hemos sustituido el juicio crítico por el me gusta y esto nos lleva a la pérdida más trágica de nuestra era, la muerte del otro. Para que exista experiencia real necesitamos al otro, necesitamos al amigo que nos contradice, al amante que es un misterio o al extraño al cual nunca entenderemos. El otro es lo que no podemos controlar. Y es en ese choque con lo incontrolable donde nace la realidad. Pero tu teléfono es una máquina de control. Si algo no te gusta, lo bloqueas. Si te aburre, deslizas. Si te ofende, lo cancelas. Hemos convertido al mundo entero en un espejo de nosotros mismos. Y cuando eliminamos todo lo que es distinto a uno, nos quedamos solo en una cámara de eco infinita. Eso es la posverdad. Un mundo hecho a nuestra medida, donde nunca tienes que enfrentar la incomodidad de estar equivocado. La libertad que nos venden las redes es una ilusión. Crees que eres libre porque eliges qué ver, pero en realidad podemos llegar a ser esclavos de los impulsos. Esta es la autoexplotación. Nos explotamos voluntariamente y apasionadamente creyendo que nos estamos realizando. Entonces, la salida del laberinto no es tecnológica, es más bien ontológica. La única forma de recuperar la verdad es volviendo a tocar la tierra. Volver a los objetos que tienen peso, que envejecen, que no te mandan notificaciones. Necesitamos volver a enamorarnos de la realidad, no por lo que nos ofrece, sino precisamente por su resistencia. La verdad no es algo que se baja de la nube. La verdad es el suelo que pisas cuando apagas la pantalla. Aún falta una pieza clave en este rompecabezas. ¿Por qué nos quedamos atrapados en esta infocracia? El mundo digital es el infierno de lo igual. El algoritmo no está diseñado para mostrarle al mundo, está diseñado para mostrarte un espejo. Si te gustan los gatos, verás gatos. Si eres de izquierda, verás argumentos de izquierda. Si eres de derecha, verás argumentos probablemente de derecha. Eliminamos al otro y por lo tanto eliminamos la contradicción.
Y sin la fricción de lo diferente, nuestro espíritu se atrofia. Nos volvemos intolerantes no porque seamos malvados, sino porque hemos olvidado cómo escuchar un idioma que no sea el nuestro. La posverdad triunfa porque es cómoda. La verdad duele porque la verdad es lo distinto, es lo que rompe tu burbuja. La mentira digital, en cambio, te acaricia y te dice que tienes razón. La próxima vez que sientas esa urgencia de compartir, de indignarte y de reaccionar, recuerda, el sistema se alimenta de tu impulso. La verdad, la verdadera verdad, suele ser silenciosa.